Desde la Asociación de Fiscales, ese nombramiento consideramos que pone en cierta tela de juicio la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Buenas noches. Fiscales y jueces atónitos y furiosos ante el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Es la propuesta y el objetivo de Pedro Sánchez que deberá ser ratificado en la mesa del Consejo de Ministros de este martes. No ha caído nada bien en el ámbito judicial este último movimiento del dirigente socialista y mucho menos entre los principales partidos políticos. Pedro Sánchez parece querer tener bajo su control a la Fiscalía y así se lo aseguraría con Dolores Delgado al frente. De ella dependerían, por ejemplo, los permisos penitenciarios y hasta el indulto a los dirigentes separatistas encarcelados por el 1 de octubre. Delgado se vio salpicada por el caso de Villarejo después de que se publicasen las grabaciones de un encuentro en el que soltó alguna que otra perla, como que, por ejemplo, que Marlaska era un maricón. De la propia Dolores Delgado pedían la dimisión desde Podemos. El propio Pablo Iglesias fue el que dio más la batalla por ello. Pero claro, entonces no era vicepresidente como lo es ahora. Así empiezan las cosas de este nuevo gobierno. Conformado el nuevo gobierno bicolor entre el Partido Socialista y Podemos. Esta misma mañana la veintena de ministros, entre ellos 4 vicepresidentes, han prometido sus cargos en la zarzuela ante el rey Felipe VI. Poco después se ha sucedido el tradicional traspaso de carteras en las respectivas sedes ministeriales. Les contamos todos los detalles en unos minutos. Hoy el separatismo se ha trasladado hasta Estrasburgo. Allí Carles Puigdemont y Toni Comín han debutado como eurodiputados en el primer pleno del año del Parlamento Europeo. Sucede después de que el Tribunal Supremo haya solicitado a la Eurocámara suspenderles la inmunidad como parlamentarios. Los pensionistas cumplen esta semana 2 años de lunes en los ayuntamientos. Fue en enero del año 2018 cuando los jubilados de Bilbao comenzaron a concentrarse ante los consistorios para exigir diferentes medidas sobre las pensiones. Muchas de sus peticiones están presentes en el pacto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero no se fían, piden elevar la cuota y revalorizarlas conforme al IPC. Esta imagen que van a ver ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales. Isabel Díaz Ayuso, junto a representantes futbolísticos y políticos en Arabia Saudí en la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Atlético. La presidenta de la Comunidad de Madrid, sin velo y con las mangas remangadas, ha realizado este gesto por la libertad. Ha sido aplaudida por los suyos y también por otros partidos políticos. Porque no se trata de que los hombres pongan un listón y nosotras tengamos que estar al mismo listón y compararnos unos con los otros. Lo importante es que las personas vivan con absoluta libertad y que hombres y mujeres vivamos de la misma manera en cualquier rincón del mundo. En página de sucesos nos vamos hasta Puerto Llano, en Ciudad Real. Allí un hombre ha matado a su mujer y después se ha quitado la vida. Son las primeras hipótesis que barajan los agentes de la Policía Nacional tras haber hallado los 2 cuerpos en la vivienda de la mujer. Ambos presentaban disparos de bala y él tenía licencia de armas, ya que era un aficionado a la práctica de tiro. Muy pendientes de Oriente Medio, continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En Teherán y en otras ciudades, miles de personas han salido a las calles para protestar contra el gobierno en respuesta al ataque al avión en el que murieron 176 personas. Donald Trump ha endurecido las sanciones, pero pide que no haya más víctimas. Lo analizaremos en nuestra sección de Mundo en Guerra. Lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está.
Ya nos lo adelantaba hace unos meses Pedro Sánchez, que se asegura el control de la Fiscalía con el nombramiento de Dolores Delgado. La socialista pasa del escaño y del despacho ministerial a dirigir la Fiscalía General del Estado. Lo hará en sustitución de María José Segarra, que ha estado en el cargo 1 año y medio. Es la propuesta de Pedro Sánchez, que será nombrada por el Rey y aprobada por el Consejo de Ministros, que se va a celebrar de forma extraordinaria mañana martes. Este nombramiento se produce en un escenario en el que el Ejecutivo socialista pretende desjudicializar el proceso separatista, resultado de la deriva independentista y de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Mientras estaba al frente de Justicia, el Gobierno obligó a cambiar a la Abogacía del Estado su calificación jurídica en el juicio al procés, pasando de la rebelión a la sedición. La carrera fiscal ha estallado casi en bloque contra este nombramiento, calificándolo de desafortunado y considerando que la imagen del Ministerio Público de independencia e imparcialidad han quedado en entredicho. Desde la Asociación de Fiscales, ese nombramiento consideramos que pone en cierta tela de juicio la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Porque no olvidemos que Dolores Delgado es exministra desde hace un momento de un gobierno y además diputada por un partido político, por tanto es ahora mismo una persona que se está dedicando al ámbito de la política. Introducirla como en la cúspide de la carrera fiscal parece que es desde luego un aviso a los fiscales de que el gobierno, tal como decía Pedro Sánchez, era quien dominaba la fiscalía. De esta forma, Dolores Delgado tendrá la última palabra sobre la postura de la Fiscalía acerca de los permisos penitenciarios y los posibles indultos a los golpistas del 1 de octubre actualmente en prisión. La decisión de nombrar a una exministra como fiscal ha provocado un revuelo político, levantando inmediatamente las críticas de la oposición. Desde el Partido Popular exigen la despolitización de la justicia. Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano. Aunque ya oímos decir a Pedro Sánchez en campaña electoral, en una entrevista, eso de que él mandaba sobre la Fiscalía General del Estado, que disparate, al menos podía guardar cierto pudor, cierto escrúpulo a la hora de politizar el Estado de Derecho. Me parece un hecho de la máxima gravedad, que además sigue la línea de ese pacto anunciado del PSOE con los separatistas para confrontar con el Poder Judicial. Y lo quiero decir muy claramente. El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia. Que vamos a recurrir a este nombramiento porque, en nuestra opinión, vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59. El Partido Popular va a recurrir este nombramiento de Delgado a colofón de Vox. 1 hora después del anuncio, el partido de Santiago Abascal ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno y contra la exministra de Justicia por tráfico de influencias. En este sentido, expresan que el hecho de colocar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado atenta contra la separación de poderes. Vox se querella contra Sánchez y Delgado por tráfico de influencias, por utilizar la abogacía del Estado para cumplir las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Fue precisamente Delgado quien destituyó a Edmundo Val, el abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación del procés y partidario de haber acusado por un delito de rebelión y no de sedición. El ahora diputado de Ciudadanos ha registrado esta misma mañana una proposición de ley de reforma del Ministerio Fiscal. En ella se plantea que el fiscal general no pueda haber ocupado en los últimos 10 años ningún cargo público para así poder garantizar su independencia. Volvemos a registrar la ley que ya registramos en la 12ª legislatura. ¿Saben lo que pasó en febrero de 2018? Lo que pasó es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votaron en contra de la toma en consideración de nuestra proposición de ley. ¿Pensando en qué? Pues pensando en que el día de mañana gobernaría uno, gobernaría otro, y ese mal endémico del bipartidismo durante 40 años, que es repartirse los cargos, no puede tener lugar con la ley que nosotros registramos. Quiero decirles que con la ley que nosotros registramos, si hubiera salido adelante, no se podría haber nombrado a Dolores Delgado fiscal general del Estado.
Porque uno de los requisitos que establecemos precisamente para cortar el cordón umbilical entre la política y la Fiscalía, entre el Gobierno y la Fiscalía, es que el candidato a fiscal general del Estado durante los últimos 10 años no ha podido o no ha debido ocupar ningún cargo electivo ni representativo de naturaleza política. Fiscal de la Audiencia Nacional y hasta este lunes ministra de Justicia en funciones, ha generado sorpresa y estupor entre los fiscales, sobre todo porque en la anterior legislatura Dolores Delgado fue un nombre cargado de polémica, una gestión marcada por el juicio del 1 de octubre y también por el escándalo de Villarejo. Dolores Delgado, o como le llaman sus amigos más cercanos, Lola. Pasa de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado, pero no se olviden que tan solo 3 meses después de acceder al ministerio se enfrentó al escándalo de las grabaciones del excomisario Villarejo. Es una cosa, a mí que me den un tribunal de hombres, de 10 personas, y no me llevo mal con las tías, la que estoy así como de mujer, pero de tíos perfectamente sé por dónde van. Y cada gesto, cada cosa. Los audios fueron grabados en una comida en 2009 con el excomisario, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y otros mandos policiales. ¿Puedo contar lo de eso? Una alusión homófoba hacia su compañero de partido que no dejó indiferente a nadie. Ella se defendió dejando caer que se trataba de un montaje. Trocitos de audio solapados, puestos, pegados. Mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado. El que me conozca saben que no se refiere a él. Tras el escándalo, Delgado no supo dar explicaciones y comenzó a entrar en contradicciones sobre cuál era su verdadera relación con Villarejo. Pero sí puedo decir con absoluta rotundidad que yo no he tenido ninguna participación en el expediente extradicional al que hace referencia esa información, que desconozco si es cierta o no. Rotunda, Delgado se desvincula totalmente y tan segura estaba de su presidente y del partido que... Le adelanto, no voy a dimitir. La oposición en bloque pidió su dimisión, pero Sánchez se lo prohibió. Ya había tenido suficientes dimisiones. Ahora la nombra fiscal general del Estado. Tras conocer el contenido de esas cintas de Villarejo en las que se escucha a una Dolores Delgado relajada, llamando a su después compañero de filas maricón o con una imagen nada feminista como presume, todos los partidos políticos pidieron en bloque su dimisión. Todos, a excepción del Partido Socialista, incluso Podemos. Esto era lo que decía Pablo Iglesias de Dolores Delgado de cuando no era vicepresidente gracias al Partido Socialista. Escuchen. Si nos parece impresentable que Pablo Casado se reúna con Villarejo, nos lo parece también que se reúna una ministra. Creo que la gente está harta de diferentes varas de medir en función de la formación política. E insisto, no debilita a un gobierno que haya dimisiones, al contrario. Un gobierno con dimisiones es un gobierno fuerte. Un gobierno lleno de corruptos que no dimiten, como el señor Soria en el caso del Partido Popular, que tuvo que salir finalmente por el escándalo de Panamá, eso debilita la democracia española. Que haya un gobierno en España en el que si se pone en duda la credibilidad de un ministro y el ministro no puede desmentir lo que aparece y tiene que dimitir, eso refuerza la credibilidad del gobierno. Los de las filas moradas fueron los dirigentes políticos más combativos contra la exministra. Incluso proponían para el cargo de fiscal general del Estado una fórmula completamente diferente a la actual, propuesta que no han exigido a Sánchez como parte del acuerdo de gobierno de coalición. Que tiene que ver con devolverle la democracia a las instituciones, en este caso al Poder Judicial. Nosotros lo que proponemos es que la elección del fiscal general del Estado no se siga haciendo como se viene haciendo hasta ahora, nombrado a dedo por el Partido Popular para, como decimos, garantizar que se mantengan sus privilegios y garantizar la impunidad frente a los corruptos que deberían ir a la cárcel. En este caso, nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que proponemos es que hayan 3 candidatos propuestos previamente por el Consejo General del Poder Judicial y por juristas de reconocido prestigio, que sean aprobados por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados y finalmente, y porque es un derecho constitucional, sea el Gobierno de esas 3 personas, de las cuales una tiene que ser necesariamente mujer para mantener las cuotas de género, sea finalmente elegida por el Gobierno.
A la luz, las tragaderas a cambio de estar en el poder. A Dolores Delgado le toma el relevo en la cartera de Justicia Juan Carlos Campo. Llegó al Congreso de los Diputados en el año 2015 y ya ejerció como secretario de Estado de Justicia en la última etapa de la legislatura de Zapatero. Va a dirigir el Ministerio de Justicia y va a ostentar el cargo de notario mayor del Reino. Campo siempre ha sido contrario a la prisión permanente revisable y así lo puso de manifiesto hace 2 años desde la tribuna de la Cámara Baja. Estamos hablando de un comportamiento humano, como humanos que somos, y por eso en nuestro paladar no es difícil que tengamos sabor a ira, a rabia, a sed de venganza. Pero también sabemos que la construcción del Estado, y así nos lo enseñaron autores como Weber o Locke, sustrae a la venganza de los particulares la venganza de los particulares a la resolución de los conflictos. Señores del Partido Popular, sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Y si tanto le preocupan las víctimas, les diré una cosa. Si tanto le preocupan las víctimas, les diré una cosa. El artículo 3 de sus estatutos hablan de la protección de las víctimas. Pues concluyo, señora presidenta. Les digo una cosa. Preocúpense de todas las víctimas. Y hay víctimas que hace 80 años que están esperando su apoyo. Muchas gracias. Fueron muchos los que en su día pidieron la dimisión del diputado por esas palabras. La prisión permanente revisable es una pena de cárcel con un periodo indefinido y sujeta a revisiones. La última fue dictada en diciembre para José Enrique Abuin, más conocido por todos como El Chicle, por el asesinato de Diana Quer. Ahora el padre de la joven pide que el socialista rectifique y cambie de parecer. El PSOE reventó en 2018 el debate de la prisión permanente e hizo llorar a las víctimas. Hoy mi hija Diana sonríe desde el cielo. Su violador y asesino fue condenado a esta pena. Por ello, jamás volverá a violar y asesinar a otra joven. Ministro, rectifique. Pedro Sánchez ya tiene su gobierno. Desfile de políticos en Zarzuela en la toma de posesión de los ministros para saludar al ejecutivo más numeroso de la historia. Los 4 vicepresidentes y los 18 ministros de la coalición entre el PSOE y Podemos han prometido sus cargos esta misma mañana ante su majestad Felipe VI. Mano a la Constitución, promesas y fórmulas que se repetían. Prometo por mi conciencia y honor. Prometo por mi conciencia y honor. Así, hasta en 22 ocasiones, 11 repiten y 11 se estrenan. Los componentes del nuevo Consejo de Ministros tomaban posesión esta mañana en un acto sin símbolos religiosos en el Palacio de la Zarzuela. Paradoja, los de Podemos, autodenominados republicanos, lo hacían así, ante el rey. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Con lealtad al rey. Ha dado que hablar también el símbolo que Garzón e Iglesias lucían en sus chaquetas, un triángulo rojo que los nazis utilizaban para identificar a los presos políticos y que en un principio se le asignó a los comunistas. Ambos se ponían chaqueta, pero eso sí, dejaban la corbata en casa. También era hoy día de traspasos, las carteras cambiaban de mano, menos la de Pedro Duque, que se entregaba la de Ciencia a sí mismo. Su antiguo ministerio se divide en la nueva legislatura, por ello le pasaba una de sus carteras a Manuel Castells, el que es ya nuevo ministro de Universidades, aunque no esté de acuerdo con su ministerio. Hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación, pero no. En igualdad se producía un relevo generacional, en palabras de Carmen Calvo. Ahora la titular es Irene Montero, también la protagonista de la primera pareja que hay en el Consejo de Ministros, con Iglesias, que también tomaba posesión hoy en la sede de Sanidad, con un salón de actos repleto de expectación, en el que sonaban aplausos y gritos. Ya sé que algunos no me conocéis, no pasa nada, pero yo sí os conozco. La nueva ministra de Exteriores pretende reposicionar a España y en su primer discurso se ha pronunciado hasta en inglés. Spain is back, Spain is here to stay. José Manuel Rodríguez Uribes pasa de la política madrileña a la nacional. Es el nuevo ministro de Cultura y el primero en ser cazado usando el móvil. 2 partidos políticos acuerdan sostener otro gobierno más para nuestro país. Este es el nuevo gobierno, uno de los más numerosos de la historia de España, tanto que en la foto de familia costaba que entrasen todos.
Más asuntos. Evo Morales pagó a dedo una cantidad millonaria a la consultora de Podemos para material de redes sociales. Lo ha desvelado el periodista Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo, con el que ya tenemos conexión en directo. Esteban, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su periódico ha accedido a los contratos que el gobierno de Morales dio a la empresa ligada a Podemos. ¿Qué encargos se reproducen en esos documentos? Bueno, pues hemos tenido acceso a los grandes contratos adjudicados por el gobierno de Bolivia bajo el mandato de Evo Morales a una consultora que se llama Neurona Consulting, radicada en México y que es la consultora favorita de los países bolivarianos. Es decir, tiene entre sus principales clientes, entre otros, la Venezuela de Maduro y la Bolivia de Evo Morales. Solo este último país ha adjudicado aproximadamente 1,5 millones de euros durante los últimos años a esta empresa y, curiosamente, el mayor de los contratos otorgados tuvo lugar en diciembre de 2018, cuando pocos meses después esta empresa aterrizó de manera sorpresiva en España, se instaló en un pueblo sevillano, en Carmona, y comenzó a trabajar para las campañas de Podemos. Por lo tanto, el aterrizaje en España de esta empresa se produce inmediatamente después de un pago espectacular de 1.100.000 euros por parte del gobierno presidido entonces por Evo Morales. Esa sería la cuantía económica de la que estamos hablando, es decir, ¿cuánto costaron exactamente todos esos minivídeos? Los conceptos que reflejan los pagos de los contratos otorgados a Neurona Consulting por el gobierno de Bolivia son sorprendentemente minivídeos, es decir, vídeos de escasísima duración, de entre 30 segundos y 2 minutos para colgarse en redes sociales. Por un montante de apenas 170 vídeos de estas características, que es un trabajo de muy bajo coste para una empresa de comunicación, como he dicho antes, la empresa percibió 1.100.000 euros, de tal manera que acabó saliendo cada vídeo para Twitter, para Facebook, prácticamente a precio de oro. No es un valor de mercado y, por lo tanto, Podemos tiene que explicar a qué responden esos pagos tan elevados de manera, como digo, prácticamente inmediata, muy pegada en el tiempo a su aterrizaje en España para trabajar precisamente para las campañas de la formación morada. Como bien dices, 3 meses después esta empresa llega a España. ¿Qué relación mantiene con Podemos a partir de ese momento? Hay dos grandes nexos con Podemos por parte de esta empresa. En primer lugar, que es una compañía que ha trabajado y trabaja para las campañas electorales del partido. Trabajó en las últimas elecciones generales y en las últimas elecciones autonómicas y municipales realizando vídeos electorales. Y en segundo lugar, hay una persona, un cofundador del partido Podemos, como es Juan Carlos Monedero, que está estrechamente ligado a esta empresa y bueno, durante los últimos años ha ejercido de asesor y hay fuentes incluso que lo consideran uno de los responsables de la compañía, extremo que Monedero niega, pero en cualquier caso es una empresa muy próxima a él y, como digo, cliente de Podemos, que a la hora de encargar los vídeos de sus campañas, pues en lugar de recurrir a una empresa española, que hay cientos o miles en el territorio nacional capacitadas para llevar a cabo un trabajo de estas características, casualmente se fija en una empresa mexicana que, oh casualidad, es la preferida de las dictaduras y de los países bolivarianos. Esta información llega después de que hayamos conocido que Bolivia abre una investigación sobre 8 contratos del Ejecutivo de Morales con esta misma consultora. Bueno, la investigación de la Fiscalía de Bolivia versa básicamente sobre los contratos que desvelamos hoy en El Mundo. La Fiscalía había revelado las cantidades de los acuerdos, pero no el detalle en qué consistían realmente los pagos y, por lo tanto, el Ministerio Público boliviano, ahora con un gobierno diferente al de Evo Morales, ha abierto esa investigación en la que quiere tomar declaración, entre otros, a Pablo Iglesias, a Íñigo Rejón y al propio Juan Carlos Monedero para que aclaren en qué consiste la relación de Podemos con esta empresa, teniendo en cuenta los indicios que ya hemos expuesto, es decir, que es una empresa cuyos ingresos básicamente proceden de países y de dictaduras bolivarianas, y para que aclaren, que pretende la Fiscalía boliviana, si parte del dinero de las arcas del país andino acabaron financiando al partido político español.
Si comienzan a salir más informaciones que comprometan a Pablo Iglesias, ¿cree que el puesto de la vicepresidencia está más en peligro que nunca, poniendo también en jaque a este gobierno de coalición? Bueno, vamos a ver, yo creo que todavía es prematuro, pero en cualquier caso lo que Podemos debe a la ciudadanía es una explicación de por qué ha llevado a cabo los trabajos de sus campañas electorales con una empresa que se nutre básicamente y que recibe cantidades importantísimas de manera directa, porque todos los contratos son a dedo y bueno, con cuantías absolutamente infladas, es decir, 169 vídeos para Twitter no cuestan en ningún país civilizado 1.100.000 euros y por lo tanto tendrían que aclarar cuáles son sus relaciones en primer lugar con Neurona Consulting y en segundo lugar si se están beneficiando de esos contratos millonarios que recibe Neurona en Latinoamérica. Gracias y muy buenas noches. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Pedro Sánchez hace oídos sordos y mantiene la reunión con Quim Torra a pesar de estar inhabilitado. Como saben, el Tribunal Supremo ratificaba a finales de la semana pasada la suspensión cautelar del separatista como diputado que habría decidido la Junta Electoral Central. Sin embargo, este y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, se han declarado en rebeldía y no aceptan esa retirada del escaño. El dirigente socialista desolla al alto tribunal y mantiene, mirando hacia las próximas semanas, ese encuentro. Así lo subrayaba una conversación informal con los periodistas después de informar al rey de la composición de su gobierno. El lugar, Madrid o Barcelona, es hasta el momento un misterio, al igual que la fecha. Lo que sí está claro es que va a ser antes de que se constituya la mesa de diálogo sobre Cataluña a la que el Partido Socialista se comprometió con Esquerra. Eso quiere decir que en un plazo de 2 semanas Pedro Sánchez deberá verse cara a cara con Quim Torra. Primer pleno del Parlamento Europeo en el que Carles Puigdemont y Toni Comín se han estrenado como eurodiputados. El Supremo había pedido a la Eurocámara que se le retirase su inmunidad, pero parece que desde Estrasburgo se lo toman con calma. Patricia Tenorio, ¿qué está pasando? Muy buenas noches. Pues sí, Alba, un primer pleno que todavía continúa, siguen reunidos en Estrasburgo y como bien dices, han estrenado escaño Carles Puigdemont y Toni Comín. Les hemos visto llegar a ese Parlamento Europeo rodeados de multitud de independentistas que sobre todo coreaban gritos de Puigdemont presidente. Una vez dentro del Parlamento Europeo, ¿qué ha pasado? Que David Sassoli se ha referido a ellos, les ha reconocido como eurodiputados desde el pasado 2 de julio de 2019 y también ha hecho referencia al que falta. ¿De quién hablamos? De Oriol Junqueras. Teniendo en cuenta la decisión de la Junta Electoral Central del 3 de enero del 2020 y a raíz de la decisión del Tribunal Supremo del 9 de enero de 2020, el Parlamento constata la vacante del escaño del señor Oriol Junqueras i Vies. Sassoli ha reconocido que tomaba esa decisión del Tribunal Supremo sobre el escaño de Oriol Junqueras, algo que no le ha sentado nada bien a Carles Puigdemont y que ha hecho, lo van a ver en sus pantallas, sacar ese cartel en el que se ve la cara del de Esquerra Republicana pidiendo su libertad. David Sassoli, el presidente del Parlamento, ¿qué ha hecho? Llamarles la atención. A todas sus señorías, en cuanto a... Por favor, tranquilos, tranquilos. Por favor, aquí no hay ningún debate. Por favor, tome asiento, señoría. Un poco más tarde, a eso de las 6 de la tarde, han hecho una rueda de prensa en la que han comunicado que en las próximas horas se van a reunir para tomar esas medidas judiciales y políticas sobre este tema. Y ojo, una última hora, Alba, y es que al grupo de WhatsApp de Vox han anunciado que el mañana martes 14 de enero, el martes 14 de enero, si mañana Santiago Abascal va a viajar a Estrasburgo para hacer un importante anuncio en la sede del Parlamento. ¿Qué será? Habrá que esperar mañana a las 3 de la tarde. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Seguro que Santiago Abascal nos da esta noche en El Gato al Agua un pequeño adelanto. Y este gobierno de coalición también pasa factura a Ana Oramas. Deberá pagar 1.000 euros a razón de una multa por cambiar su sentido de voto en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. La diputada votó no en esa investidura contra el criterio de su propio partido. Su grupo había votado a favor de la abstención e incluso a favor de votar sí, siempre y cuando prosperasen las conversaciones. Hoy el Comité Permanente de Coalición Canaria se ha reunido para decidir si se expedienta a su única diputada en el Congreso y los estatutos del partido recogían varias opciones: el expediente, la expulsión, la multa o sanción, y finalmente será una sanción económica. Como decimos, el Comité Permanente ha calificado la actuación de Oramas de una indisciplina muy grave.
Isabel Díaz Ayuso escribe historia al acudir sin velo y con las mangas remangadas a la final de la Supercopa en Arabia Saudí. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al evento deportivo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y todas las miradas se pusieron sobre ella. La popular bajó al campo para felicitar a los madridistas por esta victoria y esta foto ha sido aplaudida por su propio partido y también por Ciudadanos y por centenares de españoles en las redes sociales, calificándola de símbolo para la igualdad y la libertad. Al lado de Florentino Pérez, de Enrique Cerezo, con representantes del mundo del fútbol y también de la política de Arabia Saudí, Díaz Ayuso se plantó con ese vestido de flores largo hasta el tobillo, sin velo. Arabia impone a sus mujeres el niqab, un velo que cubre toda la cara y que solo permite que se vean los ojos. No es una normativa para las extranjeras desde el pasado mes de septiembre, pero sí un verdadero acto por las mujeres. Y 2 años de lunes, como decimos, llevan ya todos los pensionistas de Bilbao manifestándose ante el ayuntamiento por unas pensiones dignas. Como cada lunes, desde el día 13 de enero de 2018, cientos de jubilados se han dado cita ante el consistorio para mostrar sus reivindicaciones por las pensiones, como por ejemplo una cuantía de 1.080 euros, su revalorización conforme al IPC y la derogación de los aspectos de las reformas de las pensiones del año 2011 y 2013. Muchos de los puntos que exigen están presentes en ese acuerdo Partido Socialista y Podemos, pero la desconfianza es obvia y por eso van a seguir manifestándose en los próximos días. Segundo caso de violencia doméstica de este 2020. Ha ocurrido en Puerto Llano, Ciudad Real. Un hombre ha matado a su pareja en su domicilio y poco después se ha suicidado. Un familiar de este varón dio la voz de alarma a la Policía Nacional, ya que hacía varios días que no sabía nada de él. Los agentes se desplazaron hasta el domicilio y allí encontraron los cuerpos sin vida de ambos, del hombre de 63 años con nacionalidad española y de la mujer ucraniana de 61. Ambos presentaban impactos de bala de arma de fuego. Las primeras investigaciones apuntan a que el varón habría disparado a la mujer y luego con esa misma arma se habría quitado la vida. Al parecer disponía de licencia de armas porque era aficionado a la práctica de tiro. Alerta en Filipinas por la erupción de un volcán. Miles y miles, más de 24.000 personas han tenido que ser evacuadas. El volcán Taal está situado en una isla muy cercana a Malina y en las últimas horas ha comenzado a expulsar lava y ceniza. Ya el Instituto de Sismología de Filipinas había elevado el nivel a alerta 4, inminente erupción peligrosa tras una intensificación de la actividad volcánica en la caldera del volcán. Las nubes de ceniza han llegado incluso a la capital, situada a unos 60 kilómetros de la zona, obligando a las aerolíneas a tener que cancelar sus vuelos. Las últimas de sus erupciones se remontan al año 1965, cuando acabó con la vida de más de 200 personas. El archipiélago de Filipinas se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Hay un riesgo de que se produzca un tsunami volcánico durante las próximas horas. Kilos y kilos de verdura han sido lanzados desde el aire para alimentar a los animales amenazados en Australia por los incendios. El estado de Nueva Gales del Sur aprobó que los alimentos, sobre todo zanahorias y patatas dulces, fuesen cargados en varios helicópteros para después repartirlos por las zonas más afectadas. En otros puntos más complicados para poder acceder, como por ejemplo en las zonas más rurales, los ciudadanos se han organizado para poder crear pequeñas estaciones con comida y agua para todos estos animales. Desde que comenzaron los incendios en septiembre del pasado 2019, se estima que hasta 1.000 millones de animales salvajes han muerto. Las llamas han arrasado ya una superficie de 6 millones de hectáreas, lo que es equivalente a toda la superficie de Irlanda. Ya son al menos 30 víctimas mortales. Abrimos nuestra sección de Mundo en Guerra, muy pendientes de cómo avanza la situación entre Estados Unidos e Irán. Durante este fin de semana, decenas de jóvenes en Teherán y en otras ciudades del país han sucedido diferentes protestas a las que el propio Donald Trump ha respaldado, pidiendo el fin de la violencia y de las muertes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no podría importarle menos si Irán accede finalmente a negociar con Washington, pero ha pedido al gobierno de Teherán que no mate a sus manifestantes. El magnate ha hecho referencia a unas palabras del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, quien sugería como las últimas sanciones y protestas contra el gobierno de Irán forzaría al de Teherán a negociar. Este domingo se produjeron nuevas manifestaciones contra el gobierno iraní en respuesta a la muerte de 176 personas tras el derribo de un avión civil ucraniano cerca de Teherán, y en lugares claves se desplegaron los antidisturbios lanzando gas lacrimógeno a los participantes. Los manifestantes aseguran que el gobierno les miente y por ello han pedido la marcha de las principales autoridades, así como han ido también en contra de Estados Unidos para denunciar la muerte del general Soleimani, fallecido en un bombardeo de Estados Unidos en Irak. Nuevas manifestaciones, como decimos, contra el régimen iraní en respuesta a la muerte de 176 personas tras el derribo de un avión ucraniano cerca de Teherán. Hablamos de todo ello en nuestra sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, estas protestas finalmente se han convertido en un clamor también contra el gobierno. Sí, llevamos, de hecho, años de protestas intermitentes en Irán, ¿no? Recientemente, por solo citar las últimas, en 2017-18, unas revueltas puramente políticas para acabar con el objetivo de acabar con el régimen de un hartazgo de una buena parte de la población. Se sucedieron en 2018-2019 con otras que tenían un origen económico, pero que acabaron también pues pidiendo reformas que al final eran muy políticas, todas ellas, para cambiar de régimen. Y en 2019-2020, y estas manifestaciones de ahora, estas protestas ahora se enmarcan en estas que han comenzado en noviembre del pasado año. Empezaron siendo económicas para enseguida pasar también a pedir exigir un cambio de régimen, y han sido estas concretamente las que llevan desde noviembre. Han sido las más violentas desde que se instauró el régimen de los ayatolás en 1979, o sea, en todo el periplo del iraní revolucionario de corte islamista. Son las más violentas, sobre todo han sido en noviembre. En diciembre ha habido menos violencia y ahora está repuntando. Veremos dónde termina, porque llevamos solamente 2 o 3 días de protestas y ya veremos. Tenemos que recordar que solo estas últimas protestas han provocado 1.500 muertos, 5.000 heridos y 7.000 detenidos. Se dice pronto, pero hay un gran silencio mediático por parte de los medios de comunicación oficiales de Irán. Ya veremos dónde lleva esto. Podrían convertirse en un clamor más fuerte que nunca estas protestas, o podrían desaparecer en cosa de unos días, unas semanas, y quedar otra vez en nada hasta que volvieran a surgir. Ya lo veremos, ¿no? Llevamos 3 días y aquí lo que los manifestantes las quejas son, primero, porque el gobierno ha mentido a la hora de decir que el avión se accidentó, no reconociendo inicialmente que habían sido ellos, porque ha matado el gobierno accidentalmente, pero ha matado por negligencia a 176 personas, y porque 82 de esas personas son iraníes, y no iraníes cualquiera, estudiantes. Es decir, se está acusando indirecta o incluso directamente al régimen de matar a los mejores entre nosotros, a los estudiantes, que son precisamente el colectivo que más protesta contra el régimen. Durante este fin de semana, en una de esas vigilias, incluso se detuvo al embajador británico acusado de promover estas protestas. Claro, esto es un tema, la verdad es que bastante ridículo, no creo que llegue a ningún lado, ridículo por ambas partes, ¿no? Realmente el embajador no asistió a la protesta, como bien has dicho, asistió a una vigilia, inicialmente una vigilia por los 176 muertos, entre los cuales hay que recordar que hay 4 británicos, con lo cual era plenamente lógico que el embajador saliera a la calle a esa vigilia. A los 5 minutos, cuando empezaron a gritar, a hacer gritos de protesta, el embajador prudentemente se retiró. ¿Qué ocurre? Que al poco fue detenido, y a los 15 minutos fue liberado en cuanto confirmaron, al principio no se creía, soy embajador británico, oiga usted, al final cuando consiguieron comprobar que efectivamente era embajador británico, habían pasado 15 minutos nada más de esa detención, le liberaron. Es verdad que Gran Bretaña protesta por esa detención, porque los diplomáticos no pueden ser detenidos. Oiga, no pueden ser detenidos si yo sé que es un diplomático, pero mientras no lo sepa, yo tendré que confirmar su identidad. Una vez que la confirmo, la suelto. Es decir, que la protesta británica es bastante ridícula. Lo que también es exagerado es que al día siguiente Irán llamó al embajador británico para que acudiera al Ministerio de Asuntos Exteriores para
ya, digámoslo vulgarmente, cantarle las 40 y decirle que qué estaba haciendo ahí, que eso no podía hacerlo, que era una manifestación ilegal, etcétera, etcétera, cuando eso no es así, ¿no? Las explicaciones que dio el embajador la misma noche anterior debía haber bastado para suavizar todo y dejarlo como estaba. El gobierno iraní mantuvo desde un primer momento que el derribo de ese avión se debía a un fallo técnico, pero finalmente ha tenido que aceptar que se produjo por el lanzamiento de un misil iraní. ¿Por qué lo desmintieron en un primer momento? Bueno, porque probablemente pensaron que podían repetir la jugada de los rusos en Ucrania en 2014. Todos recordamos el vuelo de Malaysian Airlines derribado por un misil ruso sobre Ucrania, ¿no? Y pensaron, bueno, yo derribo el avión accidentalmente por una serie por un error debido a una crisis política, militar, de tensión, guerra, etcétera. Vale. Ahora lo niego. Encima de la investigación, el avión ha caído en mi territorio. Se repiten las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Porque es verdad que cayó en Ucrania, el otro avión del que hablamos de 2014, pero en territorio controlado por los prorrusos, ¿de acuerdo? Aquí es lo mismo, ha caído en Irán, con lo cual yo controlo la investigación, puedo retardarla, puedo torpedearla, puede impedirla en determinados casos y sobre todo retrasarla. Hasta tal punto que cuando años después la investigación oficial dictamine qué es lo que ha ocurrido y me culpe a mí, a nadie le va a importar. De hecho, a nadie le importa. Hablo a nadie en general, no salen las noticias. Cuando aquí lo comentamos en esta casa, pero los medios no importó. Fue una noticia que pasó al día siguiente, se había olvidado que los rusos realmente eran los responsables de aquel misil, ¿no? Y en esto los iraníes pensarían primero que podían controlar la situación y mentir de la misma forma, pero enseguida las acusaciones de Estados Unidos, de Canadá, que tenía nada menos que 63 muertos dentro de ese avión, la segunda nacionalidad más importante de bajas en ese avión, incluso las acusaciones jordanas eran demasiado evidentes. Así que yo creo que hicieron bien porque vieron enseguida que la jugada les había salido mal y a los 3 días rectificaron y reconocieron que habían sido ellos. Imaginémonos qué habría podido pasar, cómo afectaría al régimen, que esto hubieran tenido que reconocerlo al cabo de 10, 20, 30 días. Las protestas dentro del país podrían haber posiblemente, no digo probablemente, pero posiblemente haber derrocado el régimen. Así yo creo que han sido rápidos en rectificar. Además, en las últimas horas, este fin de semana, Donald Trump ha anunciado nuevas sanciones contra el gobierno de Irán, pero esto va a forzar a Teherán a negociar. Bueno, yo creo que esto no se va a arreglar aquí, ni se va a arreglar aquí, ni Irán va a recular, ¿no? Pero ya ha bajado el nivel de intensidad. Curiosamente, precisamente con estos ataques que está habiendo últimamente entre Irán y Estados Unidos, va a bajar el nivel de agresividad. No por las sanciones y las protestas, en el caso de Irán, las sanciones lleva con sanciones toda su vida, desde el año 79 ya con sanciones, y eso no le va a modificar. Ni tampoco exactamente las protestas en sí, las cuales ya también está acostumbrado, como hemos dicho al principio, tiene bastante costumbre de tener protestas, sino porque en este caso hay algo objetivamente reprobable hacia ellos, que le hace que no pueda escudarse y excusarse, que es la muerte accidental, sí, pero la muerte de 176 personas. No puede responder ante la presión internacional, no puede justificarse ni huir hacia adelante con mayor violencia, mayor vehemencia en sus ataques o en sus respuestas, porque es culpable objetivamente. Y en la presión interna tampoco puede responder a la presión interna porque es que hemos matado a 83 ciudadanos. ¿Qué respondo ante eso? Con lo cual, de hecho, la policía, las fuerzas de seguridad tienen órdenes de no reprimir, de no utilizar armas de fuego por ahora en estas manifestaciones, porque es lo que les faltaba ya, ¿no? Quiero decir, yo creo que el régimen, en cierto modo, sí que está reculando en ese sentido, baja la agresividad, pero no se va a solucionar aquí, el problema va a seguir permanentemente, pero sí que baja la agresividad. Esas palabras que escuchábamos antes del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, diciendo me da igual que acepten negociar o no, pero que no se produzcan más víctimas, también ayuda a relajar esas posturas y a que no haya tanta agresividad ni tantas tensiones. Bueno, yo creo que eso es esta frase que acabas de comentar de Donald Trump, es de cara a la galería interna absolutamente. No busca tranquilizar no es un mensaje hacia Irán, es un mensaje hacia su mercado interno, que básicamente está un poco dividido respecto a las actitudes últimas de Estados Unidos con respecto a Irán. Con lo cual yo no creo que la frase no creo que vaya a tener ningún efecto en bajar la tensión, tampoco en subirla. Entonces, ¿podríamos decir que no estamos al borde de una guerra en Oriente Próximo?
No es que no estemos, sino que no estamos. Esto no provoca que estemos más cerca o más lejos de una guerra. Yo creo que incluso estaríamos. A ver, creo que ha habido una subida de tensión entre Estados Unidos e Irán durante el último año. Creo que el atentado, el ataque, el asesinato, la ejecución, como se quiera llamar, de Soleimani marcó un hito de máxima tensión. Yo creo que es el momento de máxima tensión que hemos tenido, que ha obligado paradójicamente a recular a Estados Unidos, porque el mismo ataque ha sido duramente criticado dentro de las filas del Partido Republicano, porque no consultó al Congreso el ataque ni pidió permiso ni tuvo autorización del gobierno iraquí, que supuestamente es aliado, y era sobre un general de división del ejército iraní, no era un terrorista perdido fabricando una bomba en una casa en un desierto. Entonces, todo esto ha sido hartamente complejo, y Trump justificó inicialmente, y sus seguidores, sus ayudantes, justificó la orden del ataque porque Soleimani está preparando ataques inminentes muy concretos contra ciudadanos norteamericanos. Y no es verdad, porque claro, todos los medios se están preguntando, dinos algo más, y al final están reculando diciendo, bueno, en el fondo no había nada inminente, no, en el fondo no sabemos nada, no, en el fondo no tenemos ni idea, pero bueno, como es Soleimani, que es muy malo, entonces al final Trump ahora no está en condiciones de... O sea, ya ha hecho lo que ha hecho y tiene que intentar salvar lo que pueda y no ir hacia adelante en la escalada. Con lo cual, precisamente el ataque de Soleimani le ha puesto en una mala posición y tiene que recular. Y por otro lado, en el lado iraní, que ellos sí que tenían precisamente la unión de todo el pueblo iraní en los días siguientes a la muerte de Soleimani, responden con un ataque de misiles de baja intensidad, tampoco pretendían hacer mucho daño para no hacer una escalada demasiado fuerte. Ahora se encuentra con que no puede escalar más la tensión, porque se encuentra, como hemos dicho antes, en una situación muy mala por ese derribo en el que han muerto tantas personas en un avión. Con lo cual yo creo que ambas partes han cometido errores, Estados Unidos por un lado y Irán por otro, y de los que se ven obligados a tomar medidas para bajar la tensión en ambos lados. Con lo cual yo no creo que estemos ahora más cerca que hace una semana, 2 o 3 de la guerra, sino todo lo contrario. ¿Cómo va a afectar todo esto a Donald Trump de cara a las elecciones? Pues es difícil saber, porque todavía llevamos muy pocos días desde que esto ha ocurrido. Yo creo que es pronto. Yo creo que el ataque a Soleimani le bajó puntos y le podría continuar a bajarle puntos. Pero precisamente lo que quizás haya estabilizado las cosas, y de tal forma que esta crisis iraní, si no le afecta positivamente, al menos tampoco le afecte negativamente, fue un detalle muy importante, y es que cuando Irán reaccionó lanzando 22 misiles sobre bases iraquíes donde había personal norteamericano, Trump esperó a que se supiera el número de bajas, y cuando dijeron que no había bajas norteamericanas, esta vez hizo caso a sus asesores y no reaccionó. Dijo que la reacción iban a ser sanciones, pero no más ataques, como diciendo, yo te he matado a Soleimani, tú has tirado 22 misiles, lo dejamos aquí, en el fondo gano yo, porque tú no me has hecho nada, pero lo dejamos aquí. Yo creo que eso hace que el argumento de que es un halcón de la guerra, que quiere la guerra a todo precio, que nos está poniendo en peligro a los americanos, etcétera, al pueblo americano, creo que aquí ha jugado bien la carta, y al menos, si no le va a beneficiar la crisis iraní, no le va a perjudicar. Ahora queda carrera presidencial para rato, hasta noviembre no son las elecciones, así que ya veremos cómo termina este episodio. Lo veremos. Y otro asunto, ataque de Al-Shabaab a una escuela en Kenia. Este grupo está aumentando cada vez más la frecuencia con la que produce sus ataques. Hace 6 días incluso 4 personas fueron asesinadas en una comisaría de policía. Sí, Al-Shabaab, lo hemos comentado hace muy poco en esta casa, como es una lacra de la que no se puede librar en absoluto Somalia. Y tenemos en cuenta que todos estos ataques de los que estamos hablando ahora es Kenia, porque es que ataca en varios países alrededor, especialmente en Kenia, pero también en otros, y lógicamente en Somalia, donde tiene su base y su origen, ¿no? Precisamente el 2 de enero... o sea, hemos tenido en estos pocos días de enero ya 3 ataques, ¿no? El 2 de enero mataron a 3 pasajeros en autobús de Kenia. El 5 de enero, un ataque sobre una base, mixta norteamericano-keniata, en la que mataron a 3 ciudadanos norteamericanos, un militar y 2 contratistas de seguridad. Y curiosamente Estados Unidos se sigue empecinando en actuar contra Irán, cuando el mayor peligro ahora mismo que tiene Irán, el que le está matando a ciudadanos norteamericanos, incluso en suelo americano, es el yihadismo salafista de corte suní, como hemos visto en diciembre, cuando tres soldados norteamericanos fallecieron en territorio norteamericano, cuando un militar saudí estudiante en Estados Unidos, que estaba en un curso de intercambio, abrió fuegos contra sus compañeros. Y eso está lleno. El 11S
es cuestión saudí. La promoción y financiación del yihadismo salafista es saudí. Luego, sin embargo, se focaliza todo en el tema de Irán, que en los últimos años la verdad es que, siendo un peligro, no es el mayor peligro precisamente que tienen ni los Estados Unidos ni el mundo occidental. Y naturalmente el ataque que estamos comentando ahora del 13 de enero, de hoy mismo, sobre en una escuela en la que han matado a 3 profesores y secuestrado a otro. Siempre estamos hablando de Kenia últimamente. Está lejos esto de las matanzas de decenas y centenares, hasta 500 en un solo atentado que ha cometido Al-Shabaab en el pasado muy reciente. Y esto no es lo grave, dentro de la gravedad. Lo grave es como nos despertemos pasado mañana con otro atentado de estas características, que están plenamente capaces de repetirlo en cualquier lugar en esos cientos de kilómetros a la redonda que dominan. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. A nosotros se nos ha terminado el tiempo ya. Volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero mientras tanto quédense con nosotros, les dejamos con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua, esta noche con Santiago Abascal, el líder de Vox, en su plató. Nosotros, como le decíamos, les dejamos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.